Monte María presenta De Familia en Familia. Que ninguna familia comience en cualquier... ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos. Y bueno, pues pidiendo a Dios por cada uno de ustedes. El día de ayer se me permitió compartir con mis hermanos allá en Chulavista y se dio un tema muy interesante que quisiera retomar. Y bueno, lo primero es ponernos en manos de Dios. Yo siempre procuro y quiero que hagamos conciencia de pecado, no para atormentarnos, no para caer en una depresión o en un puritanismo, pero sí en una conciencia de necesidad de ser mejores. ¿Para qué? Para poder integrarnos en el misterio, ¿sí? Es descubrir quién soy yo. Descubriendo quién soy yo, podré integrarme a algo mucho más grande que es Dios nuestro Señor, ¿sí? Y es precisamente lo que hacemos. Pero si yo no descubro que estoy mal, si yo no descubro que necesito de Dios, pues obviamente no lo buscaré. Y la conciencia de pecado, o sea, saber que lo que está mal, lo que estoy haciendo mal, pues me va a ayudar a poder encontrar esta identidad plena. Yo no puedo ser sin Dios. O sea, existo, sí, pero nunca llegaré a ser lo que debo de ser si no tengo esa plenitud en Dios nuestro Señor. Y por eso yo les invito siempre, y al menos en estos programas, a que hagamos dos oraciones de arrepentimiento, de conversión, de pedir perdón, para poder nosotros realizar pues esta unión con Dios. Y son dos oraciones: la oración que tenemos del yo pecador y la oración de contrición. El yo pecador, que es una oración hermosísima, hacemos en la Santa Misa, en el acto penitencial, donde yo me reconozco pecador delante de los hombres. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, o sea, me reconozco pecador limitado delante de Dios, que es todopoderoso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Yo les decía qué importante era cómo se confesaban antiguamente las personas cuando se llegaba y decía: yo me acuso, Padre. Ahora es: Padre, yo acuso a mi marido, yo acuso esto, o yo me justifico por lo que me hicieron. No, o sea, simplemente es: yo me acuso, yo acepto mi culpabilidad de lo que estoy haciendo, independientemente de lo que me hayan hecho los demás. Yo no he sabido responder como cristiano, yo no he sabido actuar como cristiano, entonces yo me acuso. Yo me acuso que ante la injusticia de mi marido, o ante el error de mi vecino, o ante la agresión yo respondí no como cristiano, y yo me acuso de ello. Entonces, independientemente de lo que hagan los demás, yo me estoy reconociendo pecador, no estoy respondiendo de acuerdo a lo que Dios me pide, estoy respondiendo de acuerdo a lo que otros me hicieron. Hacer esta oración es importante siempre, y yo se les recomiendo hacerla mínimo en la noche antes de acostarse, junto con el acto de contrición. Entonces, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, no poquito, mucho. Y he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y no por la culpa de mi vecino, no por la culpa de mi mamá, no por la culpa de mi tío, por mi culpa. O sea, yo tengo que responder de acuerdo a lo que Dios me pide, no de acuerdo a lo que otros me hacen. Y a pesar de lo que otros me hagan, yo tengo que responder de acuerdo a ello. Y por eso decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y ahí luego viene la otra parte de intercesión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Entonces, tiene dos elementos hermosísimos. Primer momento, un reconocimiento de no responder ante las miserias de los demás y ante las circunstancias, dolores, sufrimientos, y ante las cosas buenas que me pasan, no estoy respondiendo como Dios quiere que responda. Y segundo, pido intercesión, pido ayuda
de la Virgen, de los ángeles, de los santos y de cada uno de aquellos hermanos que viven conmigo, para que pidan a Dios por mí. Entonces hagamos esta oración, dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Esa es la primera oración. Y la segunda oración que a mí me gusta que hagamos es el acto de contrición, que es el arrepentimiento, el dolor por haber fallado. Y dentro del examen de la confesión tenemos el arrepentimiento, el dolor. Tenemos dos tipos de arrepentimiento, el perfecto y el imperfecto. El perfecto es el de contrición. Me duele porque he fallado al amor de Dios, por todo lo que Él me ha dado y yo no he sabido responder. Y el de atrición o imperfecto, que es cuando me va a ir mal, o sea, me porté mal, me van a castigar, y es un miedo al castigo. ¿Es válido? ¿Sirve? Sí. Pero la importancia del arrepentimiento perfecto es que perdonan los pecados. Por ejemplo, yo me estoy muriendo, no tengo y hago un acto de contrición perfecto, de dolor por haber fallado a Dios, de un dolor sincero. Esto no se puede fingir, no se puede aparentar. Se perdonan los pecados mortales en ese momento. Ya si por una causa no me muero, pues voy inmediatamente y me confieso. En el acto de arrepentimiento, de atrición o imperfecto, pues no se perdonan los pecados mortales, pero es un paso que tenemos que hacer. Entonces siempre antes en la confesión hacer este momento de dolor, de arrepentimiento de los pecados. Y hacemos esta oración en el momento en que el sacerdote me da la absolución. Hay diferentes versiones, el largo, el corto, el mediano. Yo me sabía uno corto, pero desde que entré aquí en la comunidad, el padre en un principio estableció un mismo acto de contrición para toda la comunidad cuando lo realicemos. Por eso decimos, es Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. O sea, lo reconozco como Dios y lo reconozco como hombre, y que es Señor y autoridad de mi vida. Es mío, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. O sea, otra vez un acto de arrepentimiento, de reconocimiento de mis pecados. Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas. O sea, reconozco que no he respondido al amor de Dios en la misma medida en que Él me ama, sino yo con traición, yo con actos equivocados, ¿no? Por eso es cuando le pido perdón, y por eso a quien tanto me amas y a quien quiero amar sobre todas las cosas. Y aquí luego viene propongo, el propósito de enmienda, ¿no? Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Vamos a decirlo ahora juntos, pero completo. Y yo Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Son dos oraciones que a mí me gusta hacer en este programa como inicio, para hacer conciencia, como esa catequesis, ¿no? Esa enseñanza de, mira, hay que tener conciencia de pecado, tenemos estas oraciones, arrepiéntanse, hagan un buen examen todos los días antes de acostarse. ¿Y esto para qué? Para integrarnos, para formar parte del misterio del amor de Dios. O sea, nosotros no somos nada. Sin Dios no somos nada. Necesitamos, ante el misterio tan grande que es Dios,
nosotros integrarnos a este misterio. No lo entendemos, pero esa es la razón de nuestra existencia, la unión de nosotros con Dios. Pero el pecado nos aleja, entonces nos arrepentimos y queremos volvernos a unir. Y aquí la ventaja es que Dios siempre, si hay un arrepentimiento sincero, pues nos perdona. Porque lo que Dios quiere es que estemos con Él, no que estemos alejados de Él. Esa es la esencia de lo que nosotros creemos. Y esto pues nos ayuda a vivir de una manera completamente diferente. Sí, y obviamente nos va a permitir poder entender y comprender pues esta realidad que es fundamental, la de el reconocimiento de nuestras miserias. Pero, repito, es desde esta humildad podernos unir a la grandeza del misterio del amor de Dios. Yo no puedo ser sin Dios. El problema es que la falta de conciencia de pecado me hace creer que yo puedo existir sin Dios. Es más, como no veo que estoy en pecado, pues no veo necesidad de arrepentimiento y creo que puedo estar unido a Dios, que es precisamente todas estas corrientes equivocadas que mezclan, y a veces en el catolicismo, el esoterismo, o el yoga, o el reiki, o todas estas cuestiones o filosofías orientales, hindúes y de todos estos lugares que mezclan para que tú te puedes unir a Dios o a la deidad, ¿sí? Por medio de posturas, por medio de mantras, por medio de chakras, por medio de un ejercicio de control mental, por medio de actos buenos, pero sin ninguna trascendencia espiritual, sin ninguna unión con Dios, o con la unión con un Dios que es una fuerza, no es algo personal, sino es impersonal. Dios es una energía, como el panteísmo y todas estas corrientes o sincretismos, ¿sí? Para poder nosotros ir entendiendo todos estos aspectos. Y luego viene el tercer momento que hacemos, que es ¿cómo se llama? La oración de abandono. Pido perdón y me abandono. Lo vamos a hacer en vivo, que es la oración que hizo el padre Carlos de Foucauld y que después pues Padre Hito lo hizo suya y que hacemos también nosotros aquí como parte de los misioneros de Jesús y de María. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Lo acepto todo. Ahí ya se me olvidó. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Entonces, fíjense qué hermosa oración de abandono. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. O sea, este es un misterio. Obviamente nosotros actuamos por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que nos gusta, por lo que creemos, por lo que nos dice el mundo, por lo que nos dice el vecino, o por evitar alguna situación de dolor o de sufrimiento, de tristeza, que es natural. Pero cuando nosotros estamos unidos a este misterio, a esta grandeza de lo que es el amor de Dios, pues entonces podemos nosotros abandonar, confiar en este amor de Dios por nosotros. Dios es amor. Y si nosotros nos unimos a este misterio de amor, aprenderemos a amar a nuestro prójimo. Aunque mi prójimo no me ama, yo podré amarlo. Yo podré perdonar a mi prójimo aunque él no me pida perdón, porque me integro a este misterio amoroso, misericordioso de Dios en mi vida, pero que es necesario que cada uno de nosotros primero
nos limpiemos, nos purifiquemos, reconozcamos aquello que no nos permite estar en unión plena con este misterio. No es que Dios necesite de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Esto lo hemos visto siempre. Y la forma de poderlo hacer, pues un elemento fundamental siempre será la oración. ¿Para qué oro? Para unirme con Dios. ¿Para qué oro? Para hacer lo que Dios me pide, no para que Dios haga lo que yo quiero, que es uno de los elementos que muchas veces buscamos en nuestro acercamiento a Dios. No Dios como fin, sino como un medio. ¿Sí? Esto lo hemos estado viendo en la Lección Divina, con todo lo que hemos aprendido, y que pues desgraciadamente pues no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender, pues todos estos aspectos de lo que es la unión que debemos de tener cuando oramos. A veces nuestra oración es más un ámbito desde el punto de vista lo que busco, o sea, la oración es un medio para obtener lo que quiero, lo que busco. Está bien, pero es incompleto, es inmaduro y no nos lleva a un crecimiento, a un entendimiento pleno de todo lo que es el misterio del amor de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando y tener todos los aspectos funcionales de nuestra vida de fe. Entonces, cuando hacemos esto, pues podemos ir viendo estos elementos que son los que quiero compartir con ustedes. La oración siempre tiene que ser esa búsqueda de la voluntad de Dios, no lo que yo quiero, no lo que yo necesito, no lo que a mí me parece o lo que yo estoy tratando de encontrar, porque esto es mi prioridad. Y hablamos precisamente con qué facilidad el ser humano se desespera. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios cuando yo le oro no me escucha? No, es que Dios ya te escuchó, el problema es que tú no estás escuchando, pero es que no me ha respondido. No, lo que tú quieres es que te responda y te dé lo que tú le estás pidiendo. Y si no te lo da, crees que Dios no te escuchó. No, a veces no nos damos cuenta que cuando Dios no responde lo que yo quiero es porque está respondiendo. Es como cuando le estás diciendo a la mamá, mamá, dame, dame, dame. La mamá no dice nada. ¿Por qué? Porque ya le ha dicho, ya ha explicado que no. Y entonces ¿es por qué no me respondes? Pues yo ya te había dicho que no. O sea, no hay vuelta de hoja. Entonces cuando el Señor a veces no responde, lo que te está dando es que te está dando una respuesta diciendo, no es el momento o no es lo que tú necesitas, es lo que tú quieres, pero no es lo que tú necesitas. Entonces no estamos acostumbrados a escuchar, ¿sí? Y entonces nos quejamos continuamente porque Dios no me escucha. No es que no me escuche, es que yo no he aprendido, ¿sí?, a escuchar a Dios. ¿Y cómo saber esto? Bueno, pues va a tener que ver con la manera como yo concibo a Dios, como yo entiendo quién es Dios. Si yo busco a Dios como un medio, o sea, es un canalito, es un caminito, porque mi meta es lo que yo estoy buscando, lo que yo le estoy pidiendo, que puede ser la sanación física, la solución de un problema, la bendición en mi trabajo, y está bien, pero el problema es cuando Dios es un medio. Mi oración es un medio para obtener lo que yo quiero, pero cuando Dios es el fin y no un medio, ya es diferente mi oración. Señor, si es tu voluntad, tú me vas a conceder esto. Si es de acuerdo a lo que tú me pides, de acuerdo a lo que tú sabes que es mejor para mí, tú me lo vas a dar, pero si no, no lo quiero. Es lo que realmente yo quiero, es lo que yo siento que necesito. Pero si no es algo que vaya de acuerdo a tu voluntad, no lo quiero. Que es la oración de mi Señor en el huerto, cuando dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, no quiero esto, mas no se haga tu voluntad. ¿Qué quiere decir aquí?
que Dios no es un medio, es mi fin. O sea, yo no quiero sufrir, pero si para pasar por este sufrimiento tengo que llegar a hacer tu voluntad y unirme a ti, pues lo acepto. Señor, yo quiero que me ayudes, Señor, yo quiero, pero mi meta es estar contigo. Y si tú al ayudarme o al darme esto implica que yo no voy a llegar a esa meta, entonces no lo quiero. Por eso necesitamos descubrir cuándo es voluntad de Dios y cuándo no. Como no siempre está claro, cuando conocemos los mandamientos, los aspectos morales de nuestra fe, las obras de misericordia, rechazar los pecados capitales, lo que son las bienaventuranzas y todo esto, los vamos conociendo, pues tenemos más claro qué es la voluntad de Dios, pero otras veces no está tan claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, Señor, esto quiero, pero si es de acuerdo a tu voluntad. La oración de mi Señor en el huerto. Padre, si es posible, ayúdame, si es posible, cúrame, si es posible, quita, si es posible, ponme, si es posible, mas no se haga mi voluntad. Entonces, Dios ya no es un medio, es un fin. Es el fin, es mi meta. Por eso yo oro y le pido a Dios algo, pero nunca puede ser más grande lo que pido que el que me lo da. Es más grande, óiganlo bien, el que da que lo que yo pido. O sea, yo busco más aquel que me va a dar que lo que él me puede dar. Cuando yo busco más lo que le pido que al que lo que me puede, que el que me lo va a dar, pues entonces me estoy perdiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en su programa de Familia en Familia. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De Familia en Familia, regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso y estamos hablando de la importancia de aprender a orar, sobre todo por el hecho de ¿para qué oro? Si Dios no me escucha, ¿para qué oro? Si Dios no me concede, no oras para obtener lo que quieres. Es una parte, sí, oramos porque tenemos necesidad. Y Dios respeta eso y quiere que le pidamos, porque esto es parte de la dignidad que nos ha dado de ser libres. Pedimos porque tenemos necesidad, pero cuando no obtengo lo que quiero, entonces ¿para qué pido? Entonces es cuando Dios es un medio y no es un fin. Yo tengo que aprender a orar para estar unido a Él, para formar parte de ese misterio. Si recibo lo que quiero, es porque me va a ayudar a unirme a Él. Pero si yo no recibo lo que quiero, es porque normalmente no es algo que me vaya a unir a Él, aunque sea algo bueno. Normalmente pedimos cosas buenas, no estamos pidiendo que se muera alguien o que le vaya mal a alguien. Claro, sí habrá personas que lo hagan, pero normalmente estamos pidiendo cosas que creemos que son buenas y que son necesarias y que nos van a ayudar. Pero ahí es donde entramos en ese abandono a Dios, en esa confianza a Dios. Dios sabe mejor. Si crees en Él, si tienes fe en Él, quiere decir que estás bajo la protección de Él. En el programa ayer fue muy interesante porque una señora nos daba un testimonio muy bonito de que tenía miedo de que, la iban a operar y le iban a quitar parte de un pulmón. Y ella daba testimonio ayer y dice, sí, padre, es que yo le pedí a Dios y me concedió y estoy bien unido a Él. Y le digo, bendito sea Dios, se te concedió lo que pediste. Pero ¿qué hubiera pasado si no se te concede lo que tú pides y se te hubiera cortado el pulmón? ¿Tendrías la misma fe? ¿Tendrías la misma confianza? El problema es cuando, y aquí es donde hay mucho problema y mucha inmadurez, ve a este retiro, ve con este padrecito, ve a este lugar, aquí sanan, aquí se hacen milagros. Entonces, estamos buscando, mi objetivo es mi salud física, y si no me lo conceden aquí, pues voy con este padre, o voy con este otro padre, o voy a este retiro, o a que me hagan una limpia, porque mi objetivo, mi meta, mi prioridad es lo que yo quiero. Ese es un problema muy serio, y ahí es donde Satanás nos ataca, nos ataranta y nos arrastra.
¿Por qué? Porque mi meta no es unirme a Dios, mi meta es obtener lo que yo quiero. Si fuese Dios mi meta en la oración, entonces, pues sí quiero esto, pero luego me presentan la solución, mira, tienen que hacerte una limpia. ¿En serio? ¿Es que te hicieron mal? ¿En serio? Entonces, yo me hago la limpia y entre comillas me sano, pero pierdo mi comunión con Dios. Entonces, Dios no es mi meta, es un medio. Y como no fue medio Dios, no me contestó Dios, entonces lo voy a buscar por otro lado para obtener lo que yo quiero. Ese es el problema. Cuando nosotros no tenemos esa confianza en Dios y no entendemos para qué oramos. Oramos sí, porque tenemos necesidades, somos medibles, somos, les digo de broma, somos mensos. Tú y yo somos mensos, no en el sentido ofensivo, sino en el sentido de realidad, de existencia. ¿Qué quiere decir? Somos medidos, limitados, y como tal necesitamos de Dios. Necesitamos del aire, necesitamos de la comida para existir. No podemos ser independientes de eso. Si no lo tengo, me muero. Soy limitado. Dios es inmenso. No necesita de nada ni de nadie. Y Él nos invita a participar de su misterio de amor, de misericordia. Él nos invita a unirnos a Él. Para eso oramos, para unirnos a Él. Y aunque a veces Dios no me conteste o no me conceda lo que yo le pido, y vamos viendo este elemento de lo que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, lo de la capacidad que tenemos nosotros de aprender a escuchar a Dios y de buscar a Dios. La oración es la búsqueda, es la unión plena con Dios. Si no tengo esta unión plena con Dios, pues entonces Dios siempre será un medio, no un fin para mi santificación. Y ahí es donde pues entendemos pues este elemento de cómo muchos se quejan de que Dios no les responde. Entonces estamos entendiendo que mi concepto de Dios, mi entendimiento de Dios, mi idea de Dios, pues no es la real, sino es solamente un medio. No, es que mira, con esta oración, con este amuleto, con esto vas a obtener. Y desgraciadamente dentro de nuestra fe, no, pues para que te cases, pon de cabeza a San Antonio. Para las cosas que te perdieron, pues es el ánima de quién sabe qué. Y no es que sea malo, o sea, tenemos esta fe, pero ¿qué pasa si no se me concede? Yo le decía a esta hermanita, ¿y qué pasa si se te hubiera operado y se te hubiera quitado el pulmón? ¿Seguirías con la misma alegría? ¿Seguirías con esa misma confianza en Dios? O sea, se lo pedís, no me lo dio. Amén. Y es precisamente porque no tenemos esa unión, no tenemos esa participación con Dios. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, yo les explicaba los 8 pasos de la oración, que al final de cuentas nos va a permitir entender para qué oro. ¿Para qué oro? Para unirme a Dios. Y entonces los 8 pasos nos los explican muy sencillo. Primer paso de la oración, saber que Dios habla. O sea, Dios siempre está hablando, nos habla a través de su palabra. El tiempo y las circunstancias nos dan a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y estemos un día con Él. Si yo estoy atento a esto, si yo entiendo y yo aprendo a escuchar a Dios, que me habla su palabra, en su palabra, me habla a través de la tradición, me habla a través de las enseñanzas de la iglesia, me habla a través de todo lo que se nos enseña los sacerdotes, bueno, siempre y cuando estemos en esa ortodoxia, nos habla también a través de las circunstancias y los momentos que vamos viviendo. Puedo unir todo esto para entender qué es lo que Dios me está pidiendo. Pero si mi oración no es de escucha, sino simplemente de pedir, pues obviamente Dios no es mi meta, es un medio. Entonces, saber, Dios me habla. Y yo ponía el ejemplo de la joven enamorada que está al pendiente de que su novio le va a llamar en los antiguos teléfonos, no ahora en los celulares, ¿no? Sino en los teléfonos de la casa, pues está al pendiente, es que me va a hablar mi novio. Y suena el timbre y corre luego a contestar. El católico, el hombre de oración, la persona de oración, sabe que Dios le está hablando. Entonces, ¿qué quieres decirme? Estoy viviendo esto, estoy pasando esto. ¿Qué es lo que me estás diciendo?
habla Señor, que tu siervo escucha. Es la respuesta del profeta, ¿no? Habla Señor, que tu siervo escucha. Háblame. Y sí, el Señor habla, pero yo tengo que aprender a escuchar, yo tengo que aprender a entender el lenguaje de Dios. Y las vocales y las consonantes de lo que Dios me dice, pues es su palabra, es las enseñanzas en el catecismo, los principios universales, los dogmas, la moral que nos enseñan cómo comportarnos, cómo actuar, ¿no? Entonces, Dios habla. Segundo momento, yo escucho. Si Dios habla, yo tengo que escuchar y estar atento. Entonces, si Dios habla, yo escucho. Cuando escucho, viene el tercer momento. Yo me convierto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cambio de dirección. La conversión no es más que un cambio de dirección. Yo ponía el ejemplo, ayer le llamaba a Selene, una jovencita que estaba ahí, le decía, oye Selene, ven. Ella iba caminando y de repente se paró y dejó sus cosas y ya venía. ¿Qué fue lo que hizo? Cambió de dirección. Tenía una dirección y cuando oyó mi voz se detuvo y volteó hacia mí, dejó sus cosas y ya venía. Esa es la conversión. O sea, cuando yo oigo a Dios, yo tengo que ver si sigo el camino de lo que Él me está diciendo o necesito cambiar de dirección. Entonces, es lo básico. Si uno escucha a Dios, se da cuenta en ese ámbito qué camino estamos siguiendo. ¿Es el camino de Dios o es mi camino? Por eso cuando escucho, lo primero que hago es cambio. Hay una conversión. Entonces, Dios habla, yo escucho, yo me convierto, cambio de dirección. Al menos esta jovencita paró y ya después le dije, ven, que es el cuarto paso. Yo obedezco y ella empezó a caminar hacia mí. Entonces, cuando Dios me habla, yo sé que me habla y todos los días me habla, pues yo tengo que escuchar. El tiempo y las circunstancias son un problema. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? A veces es claro, a veces no, a veces necesitamos buscar la orientación espiritual, el sacerdote, el obispo, papá, mamá, un adulto en la fe, un adulto que tenga este conocimiento me puede ayudar más o menos, no siempre es claro, pero o no siempre se me da el entendimiento en el instante en que yo lo pido, pero se da. Entonces yo tengo que aprender a estar atento, a estar en la escucha de lo que se me está pidiendo. Entonces Dios habla, yo escucho, yo me convierto y yo obedezco. Termino por hacer lo que Dios me pide. Y aquí pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque sé que si yo obedezco pues voy a obtener lo que quiero. Y a veces lo que Dios me pide va de acuerdo a lo que yo siento, a lo que a mí me gusta, y es fácil, ¿no? No, pues que tengo que hacer, sí, vamos, que hay que ir a hacer un retiro, sí, vamos, yo tengo ganas, a mí me gusta. O hay que, pues esta gente está necesitada, no tiene dinero, vamos a hacer, no, pues a mí me gusta hacer esto, me hace sentir bien. Es fácil cuando haces algo que te gusta, cuando haces algo de acuerdo a tu personalidad. Lo difícil es cuando vienen peticiones, cuando Dios nos pide algo que no va de acuerdo a mi personalidad, a mi gusto, a mi estado de ánimo. Entonces viene el quinto paso. Yo rezongo, yo cuestiono. Y siempre me gusta utilizar dos personajes en la Biblia que son como emblemáticos sobre este aspecto. El primero de ellos es Abraham. Abraham, que es pues el patriarca Abraham, que Dios lo llamó con una promesa: te haré padre de una gran nación. Y Abraham creyó y empezó a obedecer y a hacer todo lo que Dios le... Y pasaron los años de la promesa que Dios le hizo, y él se estaba haciendo más grande y su esposa más grande. Y pasaban los años, hasta que llega un momento en que Abraham le dice: Señor, pues ya estoy viejo. Ya estaba viejo cuando lo llamó, pues ahora más viejo. Me va a heredar uno de mis criados. ¿Qué está haciendo? Cuestionando, entre comillas, para que se entienda, rezongando. Señor, me va a heredar uno de mis criados. Y el Señor dice: no, vas a tener un descendiente, vas a tener una gran descendencia. Y entonces Abraham sigue. Ahí, pues simplemente viene el otro elemento que vamos a ver más adelante. Pero el otro personaje hermoso, que es mi personaje favorito, es la Virgen María,
cuando ella se le presenta el ángel y le dice: que Jaritomene, la llena de gracia, el Señor está contigo, has hallado gracia delante del Señor y vas a dar a luz al Salvador. Y María cuestiona: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Cuestiona. O sea, pues, obedezco, pero llega un momento en donde mi entendimiento, mi razonamiento o mi querer y mi sentir, pues no va de acuerdo a lo que me estás pidiendo, y cuestiono. Obviamente mi Madre Santísima, como la mujer de fe por excelencia, pero nosotros a veces rebuznamos, no cuestionamos nada más, rebuznamos: ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios no hizo nada? ¿Dónde estaba Dios? Y cuestionamos, y rezongamos. Y a veces es que Dios me pide que perdone, pero ¿cómo? No, es que... Y ahí es donde entra ese conflicto dentro de la oración. Y entonces viene el otro paso. Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, o sea, yo cuestiono, yo rebuzno, no quiero. Y viene el otro paso: yo me someto. Y aquí es, pues no entiendo. Someter es estar bajo la protección. Cuando yo estoy haciendo algo que me gusta, no tengo que estar en la protección de nada, porque estoy haciendo lo que me gusta y me siento bien. Pero cuando estoy haciendo ya algo que va en contra, a veces, de mi sentir, de mi querer, de mi estar bien, pues me siento con temor, me siento con miedo, pero entonces lo hago bajo la protección de Dios. A lo mejor me va a doler, a lo mejor incluso me cuesta la vida, pero voy bajo la protección de Dios. No se va a perder mi alma, que es lo que el Señor nos enseña en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que mi Señor va a enfrentar el dolor físico, la traición de sus amigos, la soledad y el sufrimiento físico intenso, que empieza ya en la agonía con el sudor, con sangre, de todo lo que va a vivir. Entonces Jesús se somete bajo la protección de su Padre, que es el camino que nos enseña a nosotros en la oración, el someternos. No quiero, no me gusta, me da miedo, me está doliendo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Me abandono completamente en la divina voluntad, en la confianza de que Dios me va a proteger y que no va a permitir que yo sufra, no va a permitir que esto me va a evitar toda tristeza. Porque mucha gente dice: es que Dios me creó para ser feliz, y para mí la felicidad es el alcohol, para mí la felicidad es tener dinero, para mí la felicidad es ser homosexual, para mí la felicidad es esto. No es cierto. Dios no me creó para ser feliz de acuerdo a mi concepto de felicidad, porque la felicidad es Dios, y lo otro puede ser como adornitos bonitos, pero si esto adornitos va en contra y me quita la felicidad de Dios, pues no la quiero. El problema es que poca gente entiende esto y prefiere la felicidad temporal a la felicidad eterna, y se pierde todo. Entonces, repasemos. Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, y cuando me someto entiendo para qué me someto: para servir a Dios. Yo no entiendo cómo Dios va a utilizar esto. ¿Cómo es que Dios puede utilizar mi sufrimiento, mi dolor o mi renuncia? Pues Él es el que sabe. Yo ponía el ejemplo con Padre Rayito. Él, que construye, le encanta la construcción. Aquí, pues de todo esto que ven, Él lo ha construido. Bueno, me refiero, Él lo ha dirigido y nos pone a trabajar. A mí me ponía, ahorita ya no, porque ya estoy muy viejito, pero pues a los trabajadores, a los muchachos, y él dice: vamos a hacer esto. Y en un momento dado yo recuerdo que pues tuve una iniciativa muy interesante: buscar agua. Entonces yo, muy aventado, en la mañana me paraba, a la madrugada, a hacer un hoyo. Ya llevaba un hoyo bastante grande, y de repente pues el padre con su máquina, ¡pum!, se tapa. Bueno, y otra vez, ahora con los novicios, me acuerdo, en aquel tiempo, ahora Padre Jesús, Fray Jesús, era mi novicio,
y los paraba temprano para hacer un hoyo. Y cosa curiosa, otra vez, pues aunque era una buena iniciativa, el lugar pues no era el adecuado, era una buena iniciativa, y otra vez el padre, al mover el cerro con una retroexcavadora, pues se vino la tierra y tapó. Hasta que el padre me dice, aquí quiero que me hagas un hoyo, y se hizo de aquel lado, y ahorita es una cisterna. Entonces, pues aquí es, entonces, cuando yo me someto, quiere decir, aunque no me guste, o aunque no vaya de acuerdo a lo que yo pienso, o incluso me duela, es para servir al plan de Dios. Él sí ve, yo no veo. Padre Rayito veía, pues él tiene la visión completa de lo que quiere construir, yo no. Y a mí me cuesta mucho trabajo, no tengo esa mentalidad de arquitecto, esa visión de arquitecto, de ingeniero. Y el padre, mis respetos, es increíble, tiene muchos dones. Pero pues yo no lo entendía. Entonces, ¿qué hago? Me someto. ¿Por qué? Y para poder servir a lo que él en ese ámbito ha querido hacer. Y es lo que nosotros, en ese entendimiento de la oración, pues en ese abandono, en ese sometimiento a la voluntad de Dios, para servir a la obra de Dios, para trabajar en la salvación de las almas, que al final de cuentas es la obra de la iglesia, que todos los hombres se salven. Ese es el mandamiento que Dios quiere y que se realice, ¿no? Que a través de la evangelización, a través de la obra de la iglesia y de todos los militantes de la iglesia, se salven las almas. Y entonces pasamos al último momento de la oración, que es la unión con la divina voluntad, que es precisamente la integración completa y total al misterio de Dios. Me vuelvo uno en Dios. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad de Dios no es estar solamente todo el día en la iglesia rezando o estar comulgando, si no vivo en esa unión de la divina voluntad. Comulgo quiere decir que estoy unido a Dios, que busco lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Cuando yo sirvo a Dios, cuando yo me someto a Dios y sirvo a su proyecto, aunque sea contrario a lo que yo siento, quiero o me gusta, o aunque sea porque tengo que pasar por ese proceso de dolor, de sufrimiento, entonces es cuando ya vivo en la divina voluntad. ¿Para qué oro? Para unirme a Dios, en la divina voluntad, en la búsqueda de agradar a Dios, no en la búsqueda de hacer o de lograr que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y es precisamente un elemento que nosotros como cristianos, como católicos, vamos a ir trabajando en la oración. La búsqueda de la unión con el misterio de Dios. No lo vamos a entender, pero nos abandonamos en Él, confiamos en Él y que se haga la divina voluntad. El crecimiento en esta vida de oración. Ahora, ¿para qué oramos? Para esto. Para unirnos al misterio de Dios en su divina voluntad. Cuando yo oro solamente para que se haga lo que yo quiero, mucho problema hay ahí. Cuando yo oro para que pedirle a Dios lo que quiero, pero buscando unirme a Él, ya es diferente. Quiero solamente aquello que me sirva para unirme a ti. Te presento lo que yo quiero, pero no siempre yo sé que sea bueno o malo de acuerdo a tu plan. Por eso me abandono en ti. Por eso, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Termino con el repaso. Son 8 elementos o pasos en la oración. Dios habla, yo escucho, yo me convierto, yo obedezco, yo rezongo, yo me someto, yo sirvo a la obra de Dios, a tal grado en que me uno en esta divina voluntad. Quiero solamente lo que Dios quiere. Y ahí es donde a ese nivel de oración tendremos que llegar. Si ustedes me preguntan a mí, pues no, todavía no, pero estoy en ese proceso. Algunas veces lo logro, otras veces no, pero es una lucha, es un estar día con día buscando, haciendo, agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pues que esto nos ayude y nos permita ir creciendo día con día
en el proyecto y en el plan de Dios. Y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme compartir a través de estos medios. Yo les bendigo, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te amo. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.